Te invito a que abras tu Biblia en esta mañana en el libro de Mateos capítulo 12. Ahí vamos a estar viendo la enseñanza en este día. Y te voy a pedir en esta mañana que tú te pongas en pie y vamos a dar lectura al texto bíblico, porque yo quiero que sepas de que el diablo en realidad no quiere que yo predique esta enseñanza en el día de hoy. Escucha bien y te vas a dar cuenta por qué. Así que yo necesito la guía del Señor y que tú también ores por mí mientras yo presento esta enseñanza que va a ser en español solamente. Hoy no lo vamos a hacer en inglés. Busca ahí en Mateos capítulo 12 y vamos a leer del versículo 43 al versículo 45. No está en los boletines, no está también en la parte de atrás, en las pantallas. Espero que tú traigas tu Biblia, por eso lo estamos haciendo así. Trae tu Biblia y vamos a leer al unísono. Comenzando en el versículo 43, lee conmigo, dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, no te escucho, 44, entonces dice, volveré a la casa donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí, así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación perversa. Vamos a orar. Padre, pido tu guía y tu ayuda en esta ocasión, en esta mañana, al presentar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, de que seas tú el que nos dirijas, el que nos guíes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día reprendemos al diablo de cualquier persona aquí presente, de cualquier persona, Señor, que tenga alguna situación determinada que quizás se pudiera identificar con la enseñanza en este día. Yo sé de que Satanás está bravo, no quiere que nosotros enseñemos sobre esto, pero vamos a instruir a tu pueblo en esta mañana sobre lo que tu palabra dice. Bendícenos y guíenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte, puedes sentarte. Este texto bíblico es uno de esos textos que tenemos que explicar cuidadosamente y quiero que tú prestes atención allí en tus Biblias también. Aprovecha y marca, escribe, haz todas las notas posibles sobre lo que vas a aprender en esta mañana. Dice otra vez este versículo, Mateos capítulo 12, comenzando en el versículo 43, dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana, pastor? Vamos a hablar sobre los demonios, sobre los espíritus. Por eso es que el título de esta mañana, de este mensaje, es un espíritu. Dile al que está a tu lado, es un espíritu. No te oigo, es un espíritu. ¿Por qué es un espíritu? Porque nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor son espíritus, son espirituales, están manipuladas por los espíritus. Quiero decir varias cosas como concepto que tú necesitas aprender y anotar allí también en tus notas. Mira, escucha. Número 1, hay varios tipos de espíritus y hay dos personalidades o características básicas en los espíritus. Uno de ellos es que hay espíritus pasivos y hay espíritus también agresivos o activos, muy agresivos. Hay algunos espíritus que son muy pasivos, es decir, cuando hablamos de espíritus, estoy hablando de demonios, atención, demonios. Para explicar esto, déjame decir primero lo siguiente, escucha. Dios como tal tiene una cualidad teológica que se dice de esta forma, o un atributo, de esta forma se enseña, de los atributos de Dios. ¿Quién conoce? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda de los atributos de Dios? ¿Cómo? Omnisciencia, omnipresencia y ¿qué? Déjame otra persona que diga. ¿Quién más? Omnipotencia. A ver, otra vez. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Vamos a explicarlo. Omnisciencia quiere decir que Dios, ¿qué? Lo sabe todo. Omnipresencia está en todos lados. Y omnipotencia, que todo lo puede, todo lo puede. Vamos a hablar ahora de la omnipresencia de Dios. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, nos referimos a que
de que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Atención, al mismo tiempo. Sin embargo, el diablo, Satanás, no tiene esta cualidad. Satanás no está en todos los lugares al mismo tiempo. Ni es omnipresente, ni es omnipotente, ni es omnisciente. Satanás no lo sabe todo. Mira, Satanás no te puede leer a ti la mente. Dios sí te puede leer la mente. Dios sabe lo que tú vas a pensar antes que lo pienses. Pero el diablo no. Y tú vas a decir, ¿cómo el diablo sabe las cosas que yo voy a hacer? No, él no sabe. Él no sabe lo que vas a hacer, lo que vas a pensar. Él está mirando lo que tú haces. Y te trata en base a cómo tú has actuado anteriormente. Y cuando te empieza a conocer, descubre entonces cuáles son tus debilidades y por eso es que te tienta. Satanás no te va a tentar en donde tú no eres débil. Si tú no eres una persona, por ejemplo, que eres débil, vamos a decir, con la bebida, por decir algo, Satanás no te va a tentar con la bebida. ¿Con qué te va a tentar a lo mejor? Con el cigarrillo, si ese es el caso, o con el chisme, o con la pornografía, o con algo más. Pero él está viendo lo que tú haces, cómo tú actúas, y en base a eso es que él entonces ataca, o nos ataca a través de la tentación. Atención. Pero entonces, como Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿cómo es que Satanás me tienta a mí y te tienta a ti también al mismo tiempo? ¿Cómo es posible? Bueno, porque lo hace a través de ¿qué? De demonios o espíritus. Acuérdate una cosa, no estamos hablando aquí del Espíritu Santo. Estos son espíritus que no es el Espíritu Santo. No es santo, no viene de Dios. ¿Viene de quién? Viene de Satanás. Entonces el diablo tiene agentes que son espíritus que nos tientan a nosotros y nos envuelven en las cosas que nosotros pensamos y hacemos también. Por eso en esta ocasión dice, otra vez el versículo 43, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿de qué persona sale un espíritu maligno? Bien interesante, atención. Todos nosotros en alguna ocasión hemos estado expuestos a espíritus en dos formas. Antes de conocer a Cristo Jesús, nuestra vida era movida por un espíritu o un demonio en algún área. Esto no quiere decir que estábamos poseídos de un demonio. Atención, hay dos cosas que hacen los espíritus o los demonios en nosotros. Una cosa es que se poseen, viven dentro de nosotros. Y la otra cosa es que nos atormentan o nos molestan. Y eso es el tipo de tentación regular. Cuando tú estás poseído por un demonio, ya no hay tentación, hay una manipulación. Tú actúas en base a eso. Por ejemplo, yo creo, voy a decir esto y no quiero agravar a nadie, es decir, ofender a nadie aquí en este día, ni nadie que nos esté escuchando en internet, pero yo creo firmemente de que la homosexualidad es un demonio, es un espíritu maligno, porque cambia el comportamiento natural de la persona. Dios ¿cómo se dice? Nos creó o nos diseñó, nos diseñó hombre y mujer para cierta función, y cuando la persona entra entonces en el homosexualismo, que dice la palabra que pierde el sentido natural de lo que es la creación de hombre y mujer, entonces cambia el plan y el propósito de Dios para la vida nuestra. ¿En qué afecta en nuestro behavior, en nuestro comportamiento, las cosas que nosotros hacemos? Por eso es que decimos de que yo pienso personalmente de que es un demonio el que está afectando a esa persona que practica la homosexualidad. Atención con esto. Esta es una iglesia donde nosotros amamos a los homosexuales. No tenemos problema con una persona. No solamente los amamos, los recibimos. Puede venir aquí, puede aprender, puede ser parte de esta iglesia. Te digo como congregación, no confundas lo que estoy diciendo en este día, como congregación, porque Jesús haría lo mismo. Jesús ama a los homosexuales, nosotros igual, pero no estamos de acuerdo al estilo de vida, porque la Biblia dice que ese estilo de vida es pecado.
pero los vamos a recibir y los vamos a amar y los vamos a querer y no tenemos ningún problema en abrazarlos y en besarlos y demás. Son personas simplemente como tú y como yo y hay que educarlos de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Tú entiendes esto? Y lo mismo pasa con cualquier otro comportamiento. Una persona que venga a la iglesia y tiene problema con la bebida, con el alcohol, con el cigarrillo, con las drogas, con la prostitución, con la pornografía, por ejemplo, cualquier cosa así. Pero todos estos comportamientos son movidos por un espíritu. Y lo vamos a entender al final de este mensaje, lo voy a explicar bien. Ahora, cuando una persona es poseída por un demonio o un espíritu, es porque esa persona todavía no ha tenido un contacto con Cristo Jesús. La persona que recibe y cree en Cristo no puede ser poseída por un espíritu. Tú puedes ser molestado o atormentado por un espíritu, pero no poseído. El espíritu no puede vivir en ti, no puede dominarte, te tienta. Y de acuerdo a tu debilidad, entonces tú empiezas a ceder a las demandas de ese demonio o de ese espíritu. Pero la persona, el creyente, la persona que ha creído en Cristo Jesús, no es una persona que va a ser dominada por el espíritu o el demonio. ¿Por qué? Porque Cristo vino ya a vivir en el corazón o en la vida de esa persona. Esto es lo que está sucediendo aquí. Escucha, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. ¿Por qué descanso? Curioso. Bueno, porque los espíritus aún luchan con la persona que no es creyente. Porque nadie quiere estar dominado por un demonio o un espíritu. Ese demonio, ese espíritu, entonces, para coger un break o un descanso, dice, sale de la persona. Y hay varias razones por las cuales un espíritu puede salir. Escucha, hay personas que no son creyentes, que están dominados por un demonio o por un espíritu, vienen al conocimiento de Cristo Jesús, vienen a la iglesia. Atención con lo que voy a decir. Esa persona sabe que necesita hacer un cambio y empieza a cambiar algunos aspectos de su vida, y lo primero que la gente empieza a cambiar es su comportamiento basado en una condición moral. A lo mejor esa persona tenía problemas con la bebida y lucha y lo deja con la ayuda tuya y con la ayuda de Dios. Atención, deja la bebida, deja la droga, deja algunas cosas, pero todo lo que ha hecho es cambiar su moral, su actitud. Pero dice aquí, en este texto bíblico, ahora el versículo 44, entonces dice, volveré a la casa donde salí, cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Escucha esto, la casa está arreglada ya la persona no toma, o no participa de drogas o otras cosas más. Hizo arreglos en su vida, la ordenó, la limpió y está arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entra a vivir allí. ¿Por qué entra a vivir allí? Fíjate lo que está pasando aquí. Porque esta casa está arreglada y está limpia y organizada, pero no está habitada. Es una casa vacía. Atención, en estos tiempos, aquí tenemos varias personas, al menos Luisa que está en relación con esto, con real estate, y también Francis en la parte de atrás conoce sobre esto. En estos tiempos donde la economía está tan mala y la gente está perdiendo las casas, la tendencia más común de la gente era cuando dejan o no pueden perder la casa y están un tiempito ahí sin pagar la casa, la gente tiene miedo de que el banco se la quite de un día para otro, y ¿qué hacen? Se van y rentan un apartamento o se van a otro lugar. Sin embargo, la crisis es tan grande que el mismo banco te dice, no, quédate en tu casa, quédate en la casa. No me la pagues, pero quédate ahí por lo menos. ¿Por qué? Porque me la estás cuidando. Claro, todos sabemos que una casa que no está ocupada es una casa que se deteriora más rápido. Aunque esté recogida, pero tú la recogiste, tú la limpiaste, la ordenaste, la cerraste, pero si no hay nadie dentro de la casa se empieza a deteriorar. Es una cuestión natural. Y no sabemos quizás explicar exactamente por qué, pero quizás el tipo de construcción que nosotros, por ejemplo, usamos aquí en los Estados Unidos, si tú no tienes aire acondicionado, calefacción o mueves un poco el aire, se empieza a crear el mold
que es un hongo, el hongo en las casas. Tú estás en estos programas también de casas y tú sabes cómo es esto. Luis sabe cómo es la cuestión de las casas. Entonces, las casas abandonadas, aunque estén limpias y recogidas, la casa que no esté habitada se empieza a corromper o echarse a perder. Pero la otra cosa que pasa es, ¿qué está pasando en las casas que no están habitadas por ahí? Las vandalizan, se mete otra gente, aquí está, y lo roban. Se roban los aire acondicionados, las luces, los toilets, un montón de cosas. Mira lo que está pasando aquí. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación perversa. ¿Por qué tú crees que tú ves a algunas personas que vienen a la iglesia y de pronto, atención, aparentemente hay una conversión y la persona viene y participa y canta y brinca y baila y pone su diezmo y todo lo demás y de pronto estás así y ves que se perdió? Y entonces viene a ser peor que como era antes. Y uno dice, pero yo pensé que era cristiano. Porque cambió su actitud, no su corazón. Atención. Si nosotros nos enfocamos en cambiar nuestro corazón, nuestra actitud cambia sola. Pero cuando nosotros tratamos de cambiar nuestra actitud y no nuestro corazón, eso es igual a hipocresía. Por fuera somos una cosa, pero por dentro somos otra. Escúchame, mi querido hermano, hay mucha gente en las iglesias nuestras cristianas evangélicas en este país y en todo el mundo llena de personas que han cambiado su actitud, que han limpiado la casa, que lo han ordenado, pero su casa sigue vacía. Porque en realidad ellos no han dejado que Cristo Jesús sea el que entre en la vida de ellos. La única persona que puede habitar una casa después que el demonio salió y que lo pueda mantener no solamente limpia y ordenada, pero ahora habitada, es Cristo Jesús. Nadie más. Y déjame decirte algo en esta mañana. La palabra también nos enseña, porque Jesús dice esto, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, yo entro. Mira, Jesús no ni abre la puerta, Él no la abre, tú la tienes que abrir. Él llama, ¿ok? Tum, tum, tum. Pero Él no ni abre ni le da patada a la puerta. Si tú dejas que entre, Él entra. Y nos dice la palabra que cuando Jesús entra no a visitarte, entra para quedarse o para morar. Se queda. Cuando leemos en el libro de Juan, Jesús haciendo la gran oración, donde dice de que, habla de las ovejas, dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y en la oración inclusive, por ejemplo, Juan 17, Él le dice al Padre, tú me has dado a estos. Y Él habla está hablando de la salvación. Dice de que cuando Él toma a alguien en las manos, dice, no hay quien lo arrebate de mi mano. Esa es seguridad de salvación. Escúchame, eso es algo que nosotros enseñamos y vamos a seguir enseñando. Por eso decimos, no te vayas a pensar de que toda la gente que está en la iglesia es salva. No es que pierdan la salvación, es que no son salvos. Hay muchas personas que aparentan ser salvos, pero no lo son. Y tú vas a decir, pastor, ¿y cómo entonces podemos determinar que una persona de verdad es salva? La palabra lo dice, porque nos mantenemos. Porque nos mantenemos. Claro, dice, por sus frutos los conoceréis. Número 1. Pero entonces esos frutos tienen que durar. Al menos, si yo veo que de pronto alguno de ustedes se muere y se muere en la condición de santo. Santo no es perfecto, dicho sea de paso. Santo quiere decir de que nosotros estamos en un proceso de crecimiento y de ser mejor y mejor y mejor cada día. Y si vemos entonces de que ese proceso tú no lo has abandonado y tú has continuado en el camino del Señor y eres fiel y estás creciendo, entonces nosotros vamos a creer firmemente de que en realidad tú eres una persona santa y salva. Punto. Los frutos hablan de lo que nosotros somos. Pero hay frutos temporeros, es decir, por un tiempo. Hay algunos frutos que son externos, como estos que están hablando aquí. La casa que se veía limpia, organizada, todo estaba bien, pero estaba ¿qué? Vacía. Di conmigo, vacía. Nosotros no podemos estar vacíos. Atención,
Atención, cada vez que hay un vacío en una persona, ese vacío tiene forma de Cristo Jesús. Escúchame, cada vez que hay un vacío en una persona, ese vacío tiene forma de Cristo Jesús. No hay nada que pueda reemplazar el lugar de Cristo en la vida de nosotros. Nada. Mucha gente la llena, por ejemplo, con hobbies, ¿sabe? Tratando de hacer algo que a uno le guste. A algunos les gusta la pesca, a otros les gusta el golf, a otros les gusta la música o shopping o algunas otras cosas más. Hay alguna gente que trata de reemplazar su vacío, por ejemplo, con las cosas materiales. Comprando, eso de shopping es muy, muy importante. Para todo el mundo, atención, para todo el mundo, cuando uno está en cierta tensión, el ir a comprar algo, el adquirir algo materialmente, como que nos da pensamos que nos olvidamos de nuestros problemas y, ay, qué bueno, nos embullamos mucho con esto que hemos comprado nuevo, pero después llegamos a la casa y si nuestra vida no está llena, si hay un vacío, nos damos cuenta que eso no encaja bien en ese vacío y eventualmente tú tiras eso que compraste, no importa el valor que tenga, a un lado y te vas a seguir sintiendo vacío. Ese video que vimos hace un ratito ahí de estos pastores en Cuba, con esta gran necesidad, me dicen a mí de que esa gente tiene la presencia de Cristo en sus vidas. Un tipo que tiene aquí un hueco en la garganta y que no puede hablar. Tiene un hueco en el estómago con tubos. Y ahora está aprendiendo a hablar con mímica para que la esposa, que apenas puede hablar también, hable por él. Y me llamó mucho la atención, no sé si te fijaste que ella dijo, mi esposo ya está sano. Ya está sano, dijo. Y tú dices, pero ¿cómo es posible si tiene un hueco? Y dice, pero está sano. Ya está sano. Fíjate cómo lo ve ella. Escucha esto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en tu vida, cuando Jesús vive y ocupa ese vacío que había en nosotros, ya nosotros no estamos viendo la condición nuestra ahora. Empezamos a ver la condición donde Dios nos quiere poner o nos quiere llevar. ¿Entiendes cómo funciona esto? Pero cuando nosotros estamos siendo guiados por un espíritu o por un demonio, no nos permite ver más allá lo que Dios está haciendo o lo que quiere hacer en nosotros. Dije anteriormente de que hay demonios que son pasivos y otros que son agresivos, porque no es tanto activos, sino agresivos. Y más, yo no diría pasivo, quizás sería, ¿cuál es la palabra correcta? No paciente, es decir, de agresivo, mansos. Bueno, quizás mansos, claro, porque hay algunos que son bien tranquilos. ¿Tú no te acuerdas en el tiempo de por ejemplo, en los 70, aguántame que en los 70, que salieron los hippies y todo era amor y paz? Amor y paz. Bien relax. ¿Tú te acuerdas, Luis? Y mucho pito y mucha marihuana y mucho quizás, todo era así, amor y paz. Y te abrazaban y te besaban. Todavía hay algunos por ahí. Ajá. Quizás aquí en esta iglesia hay algunos todavía de ese tiempo. No sé. No hay ningún problema. Si ya dejaste que Cristo habitara tu casa, está bien. Pero así eran pasivos. Pero eran demonios. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas que iban en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero hay otros que son... la gente piensa que cuando uno habla de demonios, habla de cosas feas. Y es así con el ojo así para afuera, y con la sangre, y con las uñas largas. Y que te van... No, eso no es así. En un tiempo, cuando yo tenía 16 y 17 años, yo tuve una novia. No, eso no era Marilyn Monroe, pero era muy bonita. Esa era cubana, y entonces ella un día, después de, 2 o 3 meses que ya empezamos una relación allí, ella me confiesa y me dice que ella tenía el espíritu de una negra africana. Y yo me reí. Africana. Ahora sí, tú sabes. Bueno, yo no le presté mucha atención a aquello. Y en una ocasión íbamos, en el año 79 fue eso, hace unos cuantos años, íbamos de Miami a Miami Beach. Íbamos en el carro de ella. Ella tenía un Monte Carlo nuevecito del año 79, negro, muy lindo. Y entonces ella iba manejando, no había ningún problema. Íbamos a Miami Beach, íbamos cruzando, para aquellos que conocen Miami, el puente que va de Miami a Miami Beach, pasando al lado de la Miami Herald. Ahí eran como las 10 de la noche quizás, ya tú sabes. Y yo iba muy relajado escuchando música. Ella iba manejando y de pronto ella empieza...
tú sabes que yo te quiero mucho. Y cuando yo, ¿qué onda? Me cambió la voz. Tú sabes, pero muy sweet, una voz, ¿sabes? Así extraña, pero tú me quedas mucho, pero esa voz no me gustó. Y cuando hago así que la miro, yo no te puedo explicar, pero no era ella no era la que yo conocía. Tú sabes, en medio de que aunque no había mucha luz, siempre la claridad, no era lo que yo, papá, y yo dije, hasta aquí llegó esto. Y yo dije, para, y ella no paraba, había aflojado la velocidad, pero no paraba, y yo me acuerdo que hice así, track, me zafé el cinturón, abrí la puerta, y ya que, sin paracaídas, para afuera, me tiré de aquel carro, me arañé todo, me rompí la ropa, me acuerdo que di vuelta por parte de la carretera primero, del cemento, hasta que llegué a la hierba, y cuando me llegué a parar, ya ella paró por allá, unos cuantos pies más, y regresa, patica que te quiero. Y así, ¡pam! Y yo me mandé a correr para allá, para Miami, para el otro lado, corriendo. Todo así como, chacho. Y a esa hora, imagínate, y yo vivía por allá lejos en Flagler, la 47, bastante lejos de donde estaba ahí. Y me tocó tomar un autobús. Y yo, imagínate qué pena, subiendo en un autobús con todas las ropas rotas y demás, que parecía un pordiosero. ¿Qué pasó Y bueno, y yo sé que tú vas a querer saber, ¿y qué pasó después? Te voy a decir. Pasó de que ella me fue a buscar a mi casa. Pasaron 2 o 3 días, me fue a buscar otra vez. Y la verdad, a mí, pues me gustaba la muchacha. Y yo estaba medio enamorado de aquella. Y cuando llegó otra vez, estaba muy bien. Y yo dije, ¿tú quién eres? ¿La cubana o la africana? Y, no, la cubana. ¿Pero qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, pero te asustaste, te mandaste a correr y yo te había dicho. Tú me dijiste, pero eso no. Bueno, déjame decirte algo. Yo caí en el error de continuar la relación con ella y acercarme y a ver, porque yo dije, bueno, entonces yo la voy a ayudar porque yo soy Superman y soy muy espiritual. ¿Me entiendes? ¿Tú entiendes cómo es esto? Atención, era un tiempo en que yo iba a la iglesia, pero lo que decía el pastor me entraba por aquí y me salía por acá. En aquel tiempo. Y yo era cristiano, yo nací en una iglesia cristiana. Y yo estaba en la bobería mía y demás, y en las discotecas, y en la pachanga y eso. Y así fue que conocí a esta muchacha. Esta muchacha no la conocí en la iglesia, la conocí en la calle. ¿Entiendes esto? Por eso le decimos a la gente, cuidado donde tú vas a conocer gente, mujeres y hombres. No importa si eres joven o adulto. Cuidado. ¿Dónde? Y entonces en mi relación con ella otra vez, empecé a conocer amigos de ella y amigos míos que yo no sabía que tenían el mismo problema. Igual, tenían posesiones y entonces se habían metido a esto del espiritismo espiritual, y eran los medium. Empezaban a nombrar los espíritus. Y yo estuve en una de esas una vez, donde un amigo amigo mío se transformó totalmente y se empezó a jorobar aquello, hablé otra vez así igual, ¿y qué es esto? Ahí sí no me dio tiempo a correr porque me agarraron a puro puñetazo, patada y puñetazo en ese, porque yo llegué con la Biblia, en el nombre de Dios, pero yo no estaba preparado para aquello. Yo pensé que yo era, ¿cómo se dice? Un exorcista, sí. Déjame decirte qué pasó. Mi pastor, en aquel tiempo, es posible que algunos que nos estén viendo en internet lo conocen, si me está viendo le mando un saludo. En aquel tiempo era el pastor Juan Rojas, en la iglesia Riverside, en Flagler y la 35 Avenida en Miami, estoy hablando en el año 79. Él fue después director de la librería, creo que es Clie o algo de eso, no, Clie no. Una librería, una editora en Miami. Anyway, mi pastor en aquel tiempo, cuando se entera, me llamó a la oficina y me dijo, te prohíbo, atención con esto, te prohíbo que tú continúes con esa joven. Ahí hubo un problema. Ahora, déjame decirte algo. Escucha, atiende. Tú me has escuchado hablar aquí hablando de esto de espíritus y demonios, tú me has escuchado hablar aquí en la iglesia anteriormente de un demonio que se llama el demonio de Absalom. ¿Y quién era Absalom? El hijo de David. El hijo de David que se rebeló contra su padre.
Tanto se rebeló que lo quería matar a él. Hizo todo lo posible para matarlo. Mató a los hermanos y violó a la hermana también, pero ahora quería matar al papá. Escúchame, el espíritu de Absalón se mete también en las iglesias. Yo soy tu papá espiritual. No, yo no soy nada. Eso es tu problema. Pero yo soy yo soy tu papá espiritual, te guste o no te guste, aunque adoptivo, ¿tú entiendes? Pero soy el papá espiritual de muchos de ustedes, porque Dios te trajo aquí cuando eras inconverso. Y tú recibiste a Cristo en esta iglesia, bajo mi ministerio. Un día yo prediqué la palabra de la invitación, tú recibiste a Cristo. Tú eres mi hijo espiritual. Pablo lo decía. Dice, para la iglesia en alguna ocasión tenía también dudas de Pablo y dice, ustedes son el sello de mi ministerio, ustedes son las pruebas de que Dios me llamó a mí a esto, porque ustedes se convirtieron bajo mi ministerio. Entonces yo soy tu papá espiritual, pero cuando el espíritu de Absalón te toca y tú te dejas guiar por el espíritu de Absalón, tú dices, el pastor a mí no me dice lo que tengo que hacer. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer en tu casa, claro que no. Pero yo tengo la autorización, la autoridad bajo la guía del Espíritu Santo de decirte lo que tú tienes que hacer como cristiano en lo espiritual. Y algunos de ustedes dicen, no, bueno. Eso le pasó a Absalón. Y eso me pasó a mí. Es decir, cuando yo llegué a donde estaba mi pastor me dijo, te prohíbo que tú continúes con esa joven. Déjame explicarte algo. Yo estaba enamorado de aquella muchacha. Era linda. Era linda, digo, por fuera por lo menos, por dentro no, pero por fuera sí. Sí, por adentro estaba negrita, es cierto. No hay ningún problema, no. Estaba contaminada, vamos a decir. No, hay negritas muy bonitas, no hay problema ninguno. Pero esa muchacha era muy bonita. Su personalidad era sexy, muy simpática. Wow, y a mí me agradaba, me atraía. Yo quería estar con ella, pero ahora tenía un problema. Mi pastor me dijo, no puedes estar más con ella. Porque esta joven está endemoniada. Atención. Y mi pastor me dijo esto y dice, tú no estás endemoniado, pero el demonio te está atormentando. Oye, papá, yo me di cuenta que sí. Ya mi forma de ser, yo no descansaba igual, no dormía igual, la preocupación, y en la iglesia menos. Yo llegaba a la iglesia, como te digo, me entraban las cosas por un oído y me salía por la otra. ¿Tú entiendes esto? Porque me había dejado exponer a la influencia de un demonio o un espíritu maligno. Y tuve que hacer la decisión en ese momento. Y me dolió en el alma, pero tuve que dejar a esta joven. Me tuve que pelear de ella. ¡Pum! Ahí se acabó la relación. Yo creo que he contado esto anteriormente, unos meses después de eso, encontré a uno de los de mis amigos que eran parte de este clan o este grupo de endemoniados y demás, en la iglesia del pastor Reinaldo, el papá de tu pastor en Miami, en la iglesia de él, que es cuando aquello era Estrella de Belén en Hialeah. Cuando yo llegué un día allí de visita, me encuentro a este joven sentado hasta adelante, y yo le pregunté a uno de mis amigos, ¿pero tú conoces a este muchacho? Sí, ¿cómo que no? Digo, pero este es un santero, es un espiritista, es un medium. Dice, no, se convirtió aquí en esta iglesia y ya se bautizó. ¡Qué bueno, para la gloria de Dios! ¿Por qué? Porque Dios llega a cambiar a la gente. ¿Entiendes? Dios llega a cambiar a la gente. Pero entonces yo tuve que hacer esa decisión ese día de hacerle caso a mi pastor, aunque lo que mi pastor me estaba diciendo, a mí no me gustaba. No me gustaba. No, yo pudiera haber dicho lo mismo. Mi pastor que se vaya al diablo, como dice mucha gente. El espíritu de Absalón hace eso. Hace que tus hijos se rebelen contra ti. Hacen que los miembros de las iglesias se rebelen contra los pastores. Hace que la gente, los creyentes cristianos, se rebelan contra sus jefes. ¿Tú no has escuchado eso? La gente que quiere ser jefe, o el jefe le manda a hacer algo y dice, a mí tú no me pagas para eso. ¿Y para qué te pago entonces? Ese es el espíritu de Absalón, que empiezan entonces a afectar nuestro comportamiento y cómo nosotros actuamos entonces en relación con otras personas. Ahora déjame explicarte por qué la palabra o cómo, porque esta es la otra cosa. Pastor, entonces si yo tengo un ataque de parte del diablo con un espíritu maligno o con un demonio, ¿qué puedo hacer yo para luchar en contra de este espíritu?
¿Es posible? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos creyentes y hemos dejado a Cristo que venga a vivir en nuestra casa, que ya la hemos ordenado y lo hemos limpiado y lo hemos organizado, pero ahora Cristo está viviendo en nuestra casa. ¡Atención! Cuando Jesús viene a vivir a tu casa, entonces tú no le puedes decir a Cristo lo que tiene que hacer en la casa, ni tú tampoco. Jesús no es un visitante en la casa, Jesús es el residente, el dueño del hogar. A partir de ahora, Jesús quien nos dice a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Correcto. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, claro. Cuando Jesús viene a vivir en mi vida, yo no le puedo decir a Jesús ahora lo que hay que hacer. Él es el que me dice a mí, ya no es mi casa, es la casa de Cristo. Ya no es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Ya no son mis cosas, las cosas son del Señor. Y Él me dice cómo ministrarle, qué tengo que hacer yo con ellas entonces. Ahora, eso no quiere decir, atención, eso no quiere decir que nosotros no seamos molestados o atormentados por un espíritu. Porque los espíritus a quien más quieren molestar es precisamente los cristianos. Es más, quizás algunos de ustedes saben de que antes de ser creyente, escucha esto, antes de ustedes ser creyente, habían algunas cosas en su vida que no tenían mucho problema. Pero después que se hicieron creyentes, empezaron problemas que no tenían antes. Uno de los problemas que empiezan en la familia, en las casas, en los hogares, cuando tú recibiste a Cristo, fue los pleitos con tu familia. Curioso, Jesús, que es el príncipe de paz, atención con esto, es el príncipe de paz. Jesús dijo en una ocasión, dice, yo no he venido a poner paz, sino espada. Tú dices, ¿cómo que es eso de espada? Claro, porque cuando tú te conviertes al cristianismo, tus familiares y amigos que no son cristianos enseguida, este ya se volvió o loco, o tonto, los aleluyas, panderetas y todo esto, y empieza uno a tener problemas con la familia y con los amigos. Tú lo sabes bien, no importa por muy bueno que tú seas con la gente, empiezas a tener una lucha porque el espíritu de Satanás, a través de sus demonios, tienen que empezar a molestarte, y a molestarte, y a molestarte. Claro, el ataque de los espíritus malignos y de los demonios muestran en realidad quién es creyente y quién no. Cuando Cristo Jesús cuenta la historia de el sembrador, la palabra del sembrador, ¿tú te acuerdas? Acuérdate de que la palabra del sembrador dice que el sembrador empezó a sembrar y sembró en 4 lugares diferentes y tiró semillas. Uno de ellos fue ¿en dónde? Pásamelo aquí, gracias. ¿En dónde? Bueno, la primera fue en el camino, dice. Y en el camino, pues en el camino no sale, o en el camino no sale. La otra fue ¿dónde? En las piedras. La otra fue en las piedras. Y la tercera fue entonces en los espinos. En los espinos. En los espinos hay tierra, pero dice que los espinos la ahogaron. Esos son la gente que va a la iglesia y tú lo ves, muy cristiano y todo, y brincan y pam, pero enseguida entonces empiezan los espinos a salir. Los espinos se pueden ver de muchas formas. Los espinos se pueden ver a través de las cosas que suceden en nuestra vida, las cosas materiales, los afanes que nos apartan de las cosas espirituales, pero también los espinos vienen a ser mucha gente dentro de la misma iglesia, generalmente creyentes, decimos antiguos, que están rebeldes, que están siendo atacados y se dejan, atención con esto, no estoy diciendo que están siendo, es decir, que el espíritu de Absalón se metió dentro de ellos. El espíritu de Absalón no se mete dentro de nadie. El espíritu de Absalón atormenta a una gente y los guía. Esos son creyentes, son salvos. Atención con esto, porque tus hijos no dejan de ser hijos cuando empiezan a ser rebeldes, ¿ok? Siguen siendo tus hijos. Hay creyentes que son creyentes, son cristianos, son salvos, pero se dejan influenciar por el espíritu de Absalón. Y entonces de la misma forma que dicen, el pastor no es nadie para que me diga a mí, no le hagas caso al pastor, entonces le empiezan a decir eso a los nuevos creyentes. A estos que están fresquecitos. Imagínate, y si yo soy nuevo creyente y yo te miro a ti como una figura o como un modelo para yo seguir, porque tú llevas más tiempo que yo en los caminos del Señor, y tú me dices a mí de que yo no tengo por qué seguir lo que dice el pastor y no tengo que hacerle caso porque lo que está hablando es un montón de sandeces, entonces pues voy a hacer lo mismo. Y entonces dice la Biblia de que los espinos ahogan la planta que nació de este. Pero entonces la otra semilla cayó en tierra fértil, en tierra buena. Y Dios dice que dio fruto a 30%, a 60% y a 100%. Es decir, atención,
Aún después que yo soy creyente y soy salvo y he dejado que Cristo venga a mi vida y no solamente ponga orden y limpieza, sino también tome control y llene el espacio vacío en mi hogar, entonces voy a tener ataques del espíritu, de los espíritus malignos, o voy a tener ataques de estos demonios en mi vida. ¿Entiendes esto? Los voy a tener. La cuestión es, ¿cómo entonces voy a trabajar yo para poder luchar en contra de estos demonios? Bueno, vete ahora al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra allí. Y yo sé que algunos de ustedes ya conocen este texto bíblico, lo hemos tratado aquí en alguna ocasión, pero lo vamos a ver hoy con cuidado. Dice, Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo número 10, dice, por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas ¿de quién? Del diablo. Cuando hablamos de artimañas estamos hablando de los ataques del diablo. Escucha, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra ¿qué? Principados, dice potestades también. Contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Dice, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Mira, cuando una persona se levanta contra ti, no es la persona, es un espíritu maligno que está usando esa persona. Atención, cuando unas personas se levantan contra este ministerio o con el pastor, no es la persona, es un espíritu maligno o un demonio que está atormentando a esa persona. Entonces tú vas a decir, bueno, pastor, entonces bueno, pobrecito, no nos tenemos que preocupar mucho. No, sí, como que no, atención. Porque lo que tenemos que buscar entonces es por qué el diablo está atacando a esa persona. O por qué esa persona se está dejando guiar. ¿Por qué algunas personas se dejan guiar por el espíritu absalónico? ¿Por qué? De rebeldía y de querer matar a su padre o a su líder, a su padre espiritual o a la persona que esté por encima de él en autoridad. ¿Por qué? Claro, porque uno le da permiso. Pero entonces nos vamos a dar cuenta aquí porque Pablo lo explica. Escucha esto. Versículo número 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Yo creo que tú entiendas esto. Pablo le está hablando a la iglesia, no a los no cristianos. Esto es a los cristianos. Eso quiere decir que los cristianos vamos a tener guerra constante en contra del diablo. Constante todo el tiempo, desgraciadamente. Pero aquí dice que podemos vencerlo. Mira esto, versículo 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos cinturón? Se nos caen los pantalones. ¿Quién dijo eso? José, gracias José. Sí, se nos caen los pantalones. Papá, escúchame. Oh my God. Dios mío. La mayoría de los problemas cuando hay situación de esta del espíritu absalónico es de que a alguien le faltan pantalones. Y otro viene por atrás y le está diciendo lo que tiene que decir. Dice aquí la palabra bien claro, dice ceñidos con el cinturón de la verdad. Dicho sea de paso, la verdad en esta ocasión no es la palabra de Dios. ¿Cómo? No. Es cierto, la palabra de Dios es verdad, pero estamos hablando aquí del concepto de verdad. Es decir, nosotros no nos podemos ceñir con mentira, nos tenemos que ceñir con la verdad. Que aunque no sea la palabra de Dios, tenemos que hacer, todo lo que hagamos tiene que ser en base de la verdad. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Ok, ahora, protegeos con la coraza de justicia. ¿Qué cosa es una coraza? ¿Qué es una coraza? Fíjate que ahora nos está dando a nosotros aquí la imagen de un soldado, porque esto es guerra, ¿entiendes? Es guerra. Atención, tú y yo estamos en guerra con el diablo todos los días, constantemente. Constantemente. En algunas ocasiones la guerra no es bélica, es que hemos llamado esto la guerra fría, esa guerra de lucha. Yo estaba viendo en el día de ayer un reportaje de esto el 9/11 que pasó hace una semana atrás y estaban explicando, es más, el presidente Bush estaba haciendo un recuento de cosas que yo la verdad no había escuchado anteriormente, de cómo habían pasado las cosas, cómo se las habían dicho él, y él dijo, el primer avión que le pegó a una de las torres, dice, era
aparentemente un accidente. Hasta ese momento eso es lo que la gente pensaba. Dice, el segundo avión era un ataque terrorista. Dice, el tercer avión al Pentágono era una declaración de guerra. ¿Me entiendes esto cómo va? Así es, claro. Y eso que no, el cuarto avión que se cayó, pero iba para la Casa Blanca. Hubiera sido peor. Es decir, el diablo, cuando declara la guerra, lo hace de verdad. Por eso la semana pasada, el domingo, en el mensaje de la semana pasada yo hablaba sobre esto de la guerra, porque hay mucha gente que dice, nosotros no podemos tener guerra con nadie, no queremos guerra, nosotros queremos ser todos los pacíficos que queremos ser, tenemos que ser pacíficos y pacificadores, pero, atención, pero, sucede esto, de que cuando alguien te hace guerra, entonces te tienes que poner la coraza, te tienes que vestir de guerrero, porque si no te vistes de guerrero, el que te hace guerra va a acabar contigo. Va a acabar contigo. Atención. Y el diablo está en guerra con nosotros. El diablo nos declaró la guerra hace muchos años. Y en algunas ocasiones, como dije anteriormente, la guerra es una guerra fría, pero en otras ocasiones son guerras bélicas, espirituales. Y guerras que puede acabar con cualquiera de nosotros. Por eso dice aquí, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. También hace falta zapatos. No te vayas a la guerra en tenis, papá. Y en chancleta menos. Yo a veces en algunas ocasiones, yo tengo un vecino que yo lo veo que él sale a cortar la hierba descalzo. Y digo, yo no sé cómo hace, descalzo. Yo nunca he podido andar así descalzo. Escasamente tú me ves a mí en mi casa quizás descalzo. Yo tengo la costumbre quizás de usar una chancleta, pero cuando salgo a trabajar afuera, yo uso botas. Yo aprendí eso hace muchos años. En Cuba de muchachos nos mandaban a la escuela al campo y cosas así. Botas. De esas, tengo unas hasta aquí, que uno las amarra bien y me da mucha fortaleza en los tobillos y todo eso. Y las puntas de las botas que yo uso son de esas de metal que me puede caer un martillo y no pasa nada. Hermana, te hace falta una de esas botas para la casa. A la hermana le cayó otro día un pollo congelado y vio la luna y las estrellas todos juntos. Cómprate una de esas botas que yo uso para que tú veas. Claro. Y la parte de abajo son de esos que son slipperless, que no se resbalan y que tú puedes andar en gasolina. Porque esto es lo apropiado. El problema es que en algunas ocasiones nosotros, si nos toman una foto carné, parecemos unos cristianos de estos. Tú sabes que, porque yo he trabajado mucho en esto de televisión hace años, y a mí siempre me sorprendió de que en los canales de noticias, tuve la muchacha muy bonita, arregladita, pintadita, y el tipo con su traje y todo, centrado detrás del escritorio, pero andan en short y chancleta. A veces algunos se quitan los zapatos y todo y andan haciéndolo hacia los pies, y de aquí para arriba se ven muy bonitos, pero andan, y la muchacha anda en shortcito y todo, pero de aquí para arriba sí. Hay muchos cristianos que andan así nada más. Es la apariencia. Pero dice aquí entonces que nos tenemos que poner los zapatos, es decir, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Atención. ¿Qué quiere decir esto de calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz? ¿Qué quiere decir eso? No. Miren lo que está diciendo aquí. Calzados con la disposición de ¿qué cosa? De proclamar. Sí, pero espérate. ¿Qué cosa es proclamar? Es hablar. Y cuando hablamos de proclamar el evangelio, ¿qué cosa es eso? No, es predicar, caballero. Hello. Predicar el evangelio. No es ponernos a hablar. Anía dice, ¿y por qué habla? ¿Y por qué relaciona esto con los zapatos? ¿Tú sabes quién está llevando esto a cabo sin ser cristiano? Los testigos de Jehová. Que te molestan a ti todos los días en tu casa. Y nosotros no molestamos a nadie. Pero los testigos de Jehová se han puesto los zapatos de verdad. Y han salido por ahí a tocar puertas. Y hoy, y mañana, y le echan los perros y después vienen y vienen con 2 perros más. De todas maneras, pero van a venir a tu casa, como quiera que sea. Dice la palabra que una de las formas en que nosotros nos vamos a luchar en contra del diablo es cuando nosotros nos decidimos a compartir la palabra de Dios con alguien. Escúchame, por experiencia te lo digo, a través de muchos años, yo he descubierto que cuando hay personas en la iglesia
que se empiezan a rebelar y el espíritu de Absalónico empiezan a funcionar en ellos y se empiezan a rebelar contra el liderazgo y contra la autoridad y contra el pastor y contra lo espiritual y contra Dios, son gente que no predica la palabra de Dios. Son gente que vienen solo a la iglesia y que no han traído a nadie a los pies delante de Cristo Jesús. Cuando tú te enfocas en compartir la palabra con alguien, atención, mírame para acá, cuando tú te enfocas a compartir la palabra con la gente, no hay forma que los demonios te puedan atacar. Te van a molestar, atención, te van a molestar, pero no te van a sacar de onda. ¿Por qué? Porque tú te estás vistiendo, dice, de parte de la vestimenta que la palabra nos enseña para nosotros luchar. La armadura. Dice el versículo 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Con la fe vamos entonces ahí a protegernos. Dice, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación. Estamos hablando en la cabeza. ¿Y por qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, pastor, esto de la salvación con el casco? Con casco y salvación. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué el casco de la salvación? Porque el problema de la salvación es de que aunque la salvación entra por el corazón, en realidad, escucha, porque esa es la parte emocional de la gente. La salvación entra en nosotros a través de ¿qué? Del pensamiento, el entendimiento. Cuando yo razono, decido por mi pensamiento creer en Cristo Jesús, número uno, y entiendo también por el pensamiento de que esa salvación que Dios me ha dado es una salvación, dice la palabra, que es eterna y va a estar en mí por el resto de mi vida si yo en realidad conscientemente con mi mente también, no solamente con mi corazón, he creído en Cristo y he confiado en Él. Ahora yo necesito ponerme, ¿qué cosa? El casco de la salvación para que estos ataques del diablo no vengan a traer duda a mi mente, porque cuando tú tienes duda en tu mente, el resto del cuerpo se debilita. Cuando tú tienes duda de tu salvación, cuando el diablo empieza a atacarte a ti, te empieza ¿seré yo cristiano de verdad? Y esta será la iglesia, y esta será una iglesia cristiana. Sí, el pastorado usa la Biblia y habla de Dios, pero a lo mejor aquella iglesia es mejor. Yo mejor me voy a aquella porque a lo mejor aquella iglesia pues en realidad es cristiana y esta no. Y el diablo empieza a poner la duda en nosotros, pero lo hace en esta iglesia y lo hace en aquella y lo hace en todas las iglesias que tú te vayas, al menos que te pongas, dice, el casco de la salvación. ¿Estás conmigo aquí? Are you following me? Ok, are you following me? Ok, dice, versículo 17. Toma el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es entonces la palabra de Dios. Escucha, la palabra de Dios no es la verdad. La palabra de Dios es verdad, pero en este texto bíblico, cuando habla de la verdad, dije, no es la palabra de Dios. En esta ocasión, la palabra de Dios es la espada. ¿Por qué la espada? ¿Por qué la espada? ¿Por qué la espada? ¿Sabes por qué? ¿Tú te acuerdas cuando el diablo tentó a Cristo Jesús? 3 veces dice que lo tentó. ¿Y cómo fue que le respondió? Con la palabra. La forma en nosotros luchar con el diablo es a través de la espada. Esto es. Y Jesús le decía las 3 veces, escrito está. El problema es que nosotros en muchas ocasiones no sabemos. Por eso es que yo te digo a ti, trae tu Biblia, papá. No te estoy poniendo más texto y no los voy a poner más. No vamos a poner más texto en esta iglesia, ni en las pantallas, ni en los boletines. Tú vas a tener que traer tu Biblia a partir de ahora. Si no la tienes, compra la tuya. Que nos gastamos plata bastante por ahí haciendo otras cosas. Necesitamos, y mucha gente dice, pastor, ¿por qué no me regalan una? Porque lo regalado no vale nada. Yo puedo pagar $100 por una Biblia, pero yo te la regalo a ti y para ti eso. Pero si tú vas a tener que pagar 5 o 10 por la Biblia, va a costar más que si yo te regalo una de 100. ¿Por qué? Porque la pagaste tú. Así es. Por eso yo le digo a la gente, yo regalo el Nuevo Testamento y algunos otros materiales a personas que son muy pobres, pero después le enseñamos, compra tu Biblia. Cuando tú compras tu Biblia te das cuenta de que ya no solamente, porque claro, tú todavía no has descubierto el valor de la palabra de Dios, del mensaje. Empiezas a descubrir primero el valor de la parte material. Entonces cuando le das valor a eso, la vas a empezar a leer y vas a dar cuenta entonces que en realidad, no, si tengo que pagar 1000 lo pago. Digo, en la clase de los jueves, yo estuve enseñando que la primera Biblia que salió en el año 1500, 1600 más o menos, que fueron las primeras ediciones de la Biblia,
las Biblias, las primeras Biblias costaban el salario de una persona de un año, del salario de una persona. Es decir, que figura cuánto tú ganas ahora, 25, 30, 40, lo que sea, que tengas que pagar eso por una Biblia. Por eso es que la iglesia cristiana en aquellos años se hizo fuerte. ¿Por qué? Porque la gente cuando tenía que comprar una Biblia tenía que pagar mucha plata. Ahora no la regalan, ahora la tenemos en el celular. Es importante tu Biblia, trae tu Biblia. Por eso es la única forma en que yo pueda pelear contra el diablo es a través de la palabra de Dios. Y cuando el diablo me empieza y los espíritus malignos y los demonios me empiezan a atacar, entonces empezamos a repetir la palabra de Dios. Mi pregunta es en este día, ¿tú lees tu Biblia todos los días? ¿Tú buscas la voluntad de Dios a través de lo que Dios habla aquí? Porque si yo no oro y yo no leo mi Biblia y no me involucro dentro del reino de Dios, te lo probé aquí cuando dice predicar la palabra y demás. Escucha, todas estas cosas van haciendo en que yo vaya creando una armadura o una vestimenta de protección. Y cuando entonces el diablo viene a atacarme a mí, yo lo voy a resistir al diablo y voy a resistir a todos estos espíritus. Cuando tú ves a alguien que se aparta de los caminos del Señor, que tiene problemas en la iglesia, que tiene problemas con la familia, que tiene problemas contigo como persona, que tiene problemas en el trabajo, que se queja de todo diciendo que es cristiano, es una persona, ¿sabes qué? Que no está viviendo de acuerdo al modelo bíblico. Ni ora, ni lee la Biblia. En muchas ocasiones yo los veo aquí en la iglesia. Se me acercó alguien y me dijo, pastor, es que yo siento que yo no estoy creciendo en esta iglesia. Digo, ¿no puedes crecer? Claro que no. Claro, pastor, si tus mensajes no me llegan, digo, ¿cómo te van a llegar si nunca te he visto con una Biblia en esta iglesia? Nunca has traído una Biblia aquí. Yo tengo una Biblia, ¿dónde está? En mi casa. ¿Y para qué es buena en tu casa la Biblia? De adorno, estoy seguro que está llena de polvo, porque si tú no la traes a la iglesia, no me digas que tú la lees en tu casa, es imposible. Y si tú no creces, no es porque no se te está dando la comida, es porque te estás babeando. Porque yo no tengo por qué meterte la comida ahí en la boca como los niños mongos. Ya tú sabes, tú tienes que aprender a coger como los niños chiquitos, coger las cosas y yo te pongo el plato de comida, come tú solo. Pero asegúrate, dice ahí, si tú quieres librarte, atención, si quieres librarte de los ataques del diablo y ser fuerte y que el diablo no te manipule y que venga, como dice allí en el otro texto bíblico, uno de estos espíritus o demonios y vaya y traiga a unos cuantos más peores que ellos, porque eso es lo que pasa, y te traiga la condición peor a la que estabas antes, necesitas ponerte la coraza que Dios tiene preparado para cada creyente. Lee tu Biblia, ora todos los días, involúcrate en el crecimiento de la iglesia y de la obra de Dios, predica a la gente de Dios, ten fe, olvídate de las cuestiones negativas, enfócate en tu salvación, ponte tu casco allí y que la gente no cualquiera empiece a meterte ideas extrañas y dudas en tu cabeza. Lo primero que tú sentiste el primer día que tú viniste a esta iglesia o a los pies de Cristo en la iglesia que hayas estado originalmente, acuérdate de estos días cuando Dios vino en tu corazón y Cristo vino y trajo convicción en ti y tú le entregaste tu vida a Cristo Jesús. Acuérdate de eso y te vas a dar cuenta cómo te empiezas a hacer mucho más fuerte y cómo ahora, porque el diablo pelea en contra de nosotros, pero dice ese texto bíblico que se cansan los espíritus, los demonios, se cansan. Y si, imagínate, si se cansan, estando luchando con una gente que ha sido poseída anteriormente por el demonio, tú sabes lo que pasa cuando empiezan a luchar con un cristiano que viene vestido con su traje de guerra. Salen corriendo, claro que sí. Dale un aplauso a Jesús en esta mañana. Salen corriendo. Necesitas ponerte la coraza que Dios tiene preparada para nosotros. Y tú verás como el diablo sale corriendo. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.